Estás escuchando Noticias de Salud, con la conducción de Leo Pagliaro. Auspicia este bloque Sanatorio San Lucas. Sanatorio San Lucas. 60 años junto a la comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la enfermedad celíaca y COVID-19. La celiaquía es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten, una proteína que la encontramos en ciertos granos como el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Pero lo interesante de todo esto es que recientemente se conocieron resultados del primer estudio internacional que analizó la relación entre celiaquía y COVID-19. Bien, ya estamos al aire con el doctor Edgardo Smekol. Él es médico de staff del Servicio de Gastroenterología del Sanatorio San Lucas, también es médico del Hospital de Gastroenterología Udaondo, también es investigador principal del Consejo de Investigación de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo anda? Bien, bien. Muchas gracias por el llamado, Leo, para tratar de abordar este tópico que, como mencionaste, creo que es de interés, de importancia y puede ser de utilidad para la audiencia. Así es, Doc. Nos metimos en la primera pregunta, hablábamos de este estudio internacional que analizó la relación entre enfermedad celíaca y COVID-19. Explícanos primero, resuminos, ¿qué dice este estudio? Seguro. El punto de cuando surgió la epidemia, allá por marzo, al menos acá en la Argentina, un poquito antes en el mundo, las circunstancias que, digamos, nosotros tratábamos de buscar como médicos es, más allá de la afectación que puede suceder en la población general, ¿qué pasaba con algunos pacientes que tienen enfermedades que llamamos inmunológicas, autoinmunes, mediadas por anticuerpos? Y una de ellas es la enfermedad celíaca. En la esfera gastroenterológica tratamos de ver qué sucedía no solo en celiaquía, sino también en enfermedades inflamatorias intestinales, en afecciones del hígado de manera crónica, pero vamos a ver qué pensamos o qué buscamos con el tema de enfermedad celíaca y COVID. El punto era si nuestros pacientes celíacos tenían por su enfermedad una mayor predisposición o no a infectarse con el COVID. ¿Y por qué la pregunta? Porque en verdad los pacientes celíacos, ya desde hace mucho se sabe, tienen una leve tendencia a presentar algunas infecciones virales, particularmente algunas infecciones respiratorias. No es algo demasiado frecuente, pero es algo que sí existe y muchos médicos y muchos celíacos lo conocen. Entonces, ¿qué actitud o qué iban a sentir los pacientes cuando esto sucedió, de tener una virosis respiratoria andando suelta por ahí, desbocada como anda por el mundo? Entonces, tratamos de ver entre marzo y mayo, junio, eran los albores, era cuando estaba comenzando, Claro. a ver en concreto, comparar población general no celíaca con pacientes celíacos. Se hizo una encuesta internacional que abarcó a 10 países y en la cual Argentina participó proveyendo más del 30-40% de los casos, los países de Europa, en España, Italia, y con base en Canadá. Esto lo hicimos con un grupo que trabajamos en conjunto con la Universidad McMaster en Canadá. Entonces, tuvimos más de 18.000 respuestas y ya pudimos tener un primer mapa de la situación. Y la verdad que las conclusiones iniciales fueron y son favorables y son para llevar tranquilidad a la población celíaca. A partir de lo que estábamos viendo, el ser celíaco no quiere decir que tenés más predisposición a enfermarte de coronavirus, ¿sí? Entonces, esa es como la gran conclusión. Esto es, al analizar los miles de respuestas, las miles de respuestas que teníamos de individuos no celíacos y de pacientes celíacos, y analizar si tuvieron COVID o no, la gravedad, etcétera, etcétera, vimos que no había diferencias. Entonces, ese es el primer mensaje, digamos, de tranquilidad. Alentador, También ¿no? Para este grupo. alentador. También es cierto que actualmente estamos viendo qué pasa varios meses después, ya casi un año después, prontito, en que la situación epidemiológica cambió,
en que, digamos, hay muchísimos, desafortunadamente hay muchísimos más casos, y de hecho estamos abocados a actualizar esta misma consulta a la luz de lo que es el desarrollo de la pandemia en todos los continentes, ¿no? Y donde también estuvimos analizando inicialmente, estamos ahora, pero ya desde Argentina estamos tratando de ver, y esto se puede ver perfectamente de nuestras redes de la Sociedad de Gastroenterología, de www.sage.org, y también desde aquellas redes que tenemos de enfermedad celíaca, una que se llama AEDEI, que es el grupo con el que trabajamos en el Hospital Udaondo. Pero resumiendo, inicialmente el ser celíaco no te confiere una mayor predisposición para padecer COVID. ¿Sí? Bien, 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 una noticia, como decíamos, alentadora para ellos, o sea, es decir, no son, porque había cierto temor, si eran Exacto. pacientes de riesgo o no, es decir, tienen que tener los mismos cuidados que cualquier persona. Exacto. La apreciación me parece que es buena para toda la población en general, más en el momento que estamos viviendo, que tenemos que reforzar los cuidados, y ustedes como comunicadores entiendo que, no sé, por suerte nos están cansando de hacer las recomendaciones apropiadas. Las recomendaciones para un celíaco son exactamente igual que para aquel que no es celíaco, pero algo que seguramente también estás advertido a partir de lo que hemos comunicado en las noticias de prensa, es que, por ahí me anticipaba alguna otra pregunta tuya, es que si bien sucede esto, el celíaco se autopercibe como en riesgo, ¿sí? Ese es otro no detalle, es un detalle no menor. A ver, ¿sí? amplíame. Claro, la encuesta esta tiene como dos etapas. De hecho, ha tenido, lo que comentamos recién, tuvo una publicación en una revista internacional, Gastroenterology, es una de las principales revistas mundiales, tuvo su publicación hace un mes y medio más o menos. Ahora, prontito va a salir la segunda parte del episodio 2 de esta encuesta que se hizo a los celíacos y no celíacos. La pregunta era un poquito más compleja, pero en concreto es, ¿usted se percibe en mayor riesgo por ser celíaco? Y la verdad que los celíacos, si bien no están en mayor riesgo, se perciben muchísimo más que la población general en riesgo. Mira vos. Y esto tiene un número, digamos, son 10 países que han participado de este estudio, y no en todos los países se perciben igual los pacientes celíacos como en riesgo. Digamos que globalmente 5 a 6 de cada 10 celíacos perciben que están en mayor riesgo, ¿sí? Y en nuestro país está en el orden del 62%, es decir, 6 de cada 10 celíacos que encuestábamos sentían que estaban en mayor riesgo, y cuando le preguntábamos de virosis, que sí, efectivamente tiene mayor riesgo, solamente un 20-25% sí pensaba, o sea, siendo un poquitito directo, le tenían más miedo al COVID que a otras infecciones que por ahí son relativamente más frecuentes en el celíaco. Claro, ahí me hace el pie para preguntarte, porque, o sea, ¿la celiaquía está asociada con enfermedades infecciosas respiratorias? Muy marginalmente, sí, a enfermedades virales, a la gripe común. De hecho, en muchos digamos, gran parte de la bibliografía ha recomendado durante muchos años que los celíacos se vacunen sí o sí contra las vacunas antigripales, que si tienen algún cuadro catarral consulten, porque tienen una leve mayor predisposición a algunas infecciones virales, bronquiales, neumónicas, o sea, pulmonares. A eso sí existe. Bien. Pero es pequeño el riesgo, muy, muy pequeño. En esta encuesta, los pacientes no estaban tan advertidos de eso, que sí sucede, y sin embargo estaban, entre comillas, mal advertidos o se autopercibían como más predispuestos a tener COVID. Y esto no es gratuito, en el sentido de que el hecho de sentirse peor refuerza el malestar. ¿Qué te parece? Refuerza
lo lleva al paciente, bueno, en un momento de pandemia, que hay mucha gente enclaustrada y deprimida, siendo celíaco, te sentís peor todavía, reforzando entonces esta autopercepción de mayor riesgo, lleva a mayor depresión, todo eso lleva a un peor cumplimiento de la dieta, que es lo que tiene que hacer el celíaco, generándose algún grado de, entre comillas, círculo vicioso. Sí. Así que, en este sentido, yo agradezco tu llamado, porque la idea es comunicar al día de hoy a la población celíaca que se sienta tranquila, o sea, que tenga los mismos cuidados que el vecino que no es celíaco, pero y también esto me lleva a otro resultado que tenemos, que lo publicaremos ahora en World Journal of Gastroenterology, que va a salir en febrero, que es cómo se enteró la gente, o sea, cómo se entera el celíaco del riesgo que tiene, o sea, ¿quién le informó de todo esto? Y la verdad que lo han informado más los medios, las ONG, que los médicos. Así que, en todo caso, esto es algo más para un tirón, más para un tirón de orejas para nuestro lobby médico, que por ahí no ha sido tan explícito. Tal vez también es cuestión de los tiempos. La gente accede más fácilmente a las redes y a los medios, y a las radios, y a la TV, que a una consulta médica, más en época de pandemia. Bien. Así que uno debe agradecer que bueno, por ejemplo, en este caso, nos estás dando espacio para que podamos hablar de esta situación de que el celíaco no se sienta en mayor riesgo, pero que se cuide como todos tenemos que cuidarnos. Bien. Resumiendo, es una noticia alentador para ellos. Y déjame meterme un poquito, que es un tema que me apasiona, a hablar más, ya que te tengo acá, que sos número uno en el tema, a hablar un poquito más de celiaquía. Más en general, ya hablamos de celiaquía y COVID, con buenas noticias. Ahora te quiero preguntar un poco, en un país donde hay un fanatismo tremendo por las pizzas, las pastas, ¿cuál es el impacto emocional si un día te dicen que no podés comer más esas cosas? O sea, en la provincia se comen más de 40.000 pizzas por día, dicen. Un día te dicen, no podés comer más esas. ¿Cuál es el impacto emocional? Por lo que ustedes saben. En el celíaco, como te dicen, mira, te cambia la dieta. ¿Cómo es? ¿Cómo te pega eso? Sí, a ver, hay dos cuestiones. Por un lado es cierto el fenómeno que comentás, que tenemos una cultura occidental muy dependiente del hidrato de carbono, y muy itálica, y muy europea, y muy española, etcétera, en la cual el hidrato de carbono, la harina, es esencial para nuestros gustos. Sumémosle lo económico, ¿no? Que obviamente también influye, pero tal vez no es tanto lo económico, es como decís vos, el impacto de la gente que tiene que dejar de un día para el otro comer las harinas de toda la vida, y entender que hay un camino que va a tener que transitar de encontrar el gusto en harinas menos frecuentes, en acceder a panificados propios o comprados, que la verdad que son un poquito más caros, pero que pueden llegar a reemplazar un poco el gusto que tenemos los argentinos por la pizza, las facturas y todo lo que sea masa. El impacto sabe ser fuerte, pero también hay otra cosa que no habría que soslayar, ¿no? Que así como tenemos esa cultura, también está bastante la sociedad, especialmente en las urbes, en las grandes urbes, en las ciudades, está también un poco invadida de esta nueva cultura de una dieta saludable, en la cual, en realidad, Leo, hay un fenómeno que se viene dando ya de unos 5 o 10 años, de Estados Unidos, y también llegó acá, en la cual la dieta sin gluten, si bien, como decís, es un impacto para el celíaco que tiene que cambiar 180 grados su dieta, pero también la dieta libre de gluten ganó especialmente popularidad en poblaciones jóvenes, un poquitito, entre comillas, a la moda, en la cual una dieta sin gluten como que es vivida como saludable, y de hecho hay un montón de celebridades que han patrocinado eso en el mundo, y en Estados Unidos, en Argentina, y digamos está lleno de
de celebridades que hacen un culto de la dieta, digamos, casi te diría de una manera innecesaria, porque no tienen, a ver, hacer una dieta sin gluten no es que es más sano, lo que tiene es que en general el gluten, como cualquier harina, te distiende y te sentís más pesado. O sea, así como vos señalás lo que es el golpe emocional para alguien que venía comiendo con harinas convencionales, entre comillas, y tiene que empezar a hacer una dieta en la cual todo eso está prohibido y tiene que resetearse tipo GPS de su alimentación. También es cierto que hay un montón de gente que viene haciendo dieta libre de gluten sin necesidad, porque, a ver, es una pavada decir está en la moda, pero le ha llegado el comentario y hay hasta médicos que lo han propuesto de una manera para mí inexacta, que es más saludable, y te digo, desde Nueva York, pasando por grandes capitales del mundo, se volvió una tendencia. Hay una tendencia, te iba a decir, claro. O sea, hay un montón de gente que no debería hacer una dieta libre de gluten y sí la hace. Claro. Pero como vos decís, en el consultorio del día a día es variable. Vos le decís a alguien que tiene que cambiar la dieta, imagínate también que es muy diferente cuando se lo decís a alguien que tiene muchos síntomas. O sea, un celíaco, el celíaco clásico, que es el que baja de peso, le duele la panza y tiene mucha diarrea, realmente se quiere curar, quiere estar bien. Claro, tenés razón. La aceptación es mucho mayor. Pero imagínate que de repente hay celíacos, como alguna vez comentamos en tu programa, que tienen poco o nada de síntomas. Asintomáticos, ¿no? ¿Existe el celíaco asintomático? En 20 a 30% de los celíacos son asintomáticos. Y muchos tienen síntomas muy, muy limitados, por ejemplo, menos calcio en los huesos, osteopenia, osteoporosis, otros tienen una leve anemia, otros tienen simplemente cansancio. A ver, a lo que voy es a que aquel celíaco que tiene síntomas le cuesta menos hacer la dieta que aquel individuo que uno dice que tiene enfermedad celíaca. Por ejemplo, cuando detectamos un celíaco, inmediatamente le decimos sus familiares, padres, hermanos o hijos, que se hagan anticuerpos para ver si son celíacos, porque por ahí no tienen síntomas y son celíacos, porque de hecho es una enfermedad que tiene una carga genética, ¿sí? Bien. Ahora, y en este caso detectamos muchas veces, es muy frecuente detectar, en un grupo familiar, celíacos asintomáticos familiares de aquellos pacientes con enfermedad celíaca que diagnosticábamos con todo, con endoscopía, etcétera, etcétera. Te puedes imaginar que esos pacientes son los más duros de convencer que tienen que hacer la dieta para estar bien. Me imagino. Doc, ahora me dejás el pie para preguntarte, recién hablábamos de esta tendencia, que es importantísima, lo que decís y el fanatismo por las pizzas. Hay gente que quiere hacer dieta, pero digo de la dieta para bajar de peso, y dice yo sigo una dieta celíaca para bajar de peso. Eso no es correcto, porque es otro tipo de harina. ¿O sirve para bajar de peso? A ver, aclárame eso. Claro, lo que sucede es que aquel que dice yo voy a bajar de peso haciendo una dieta celíaca, en realidad lo que está diciendo es yo voy a bajar de peso comiendo menos hidrato de carbono, menos harina, porque el valor calórico final de las harinas que utiliza el celíaco es el mismo. O sea, si hace una dieta libre de gluten estricta, no es que va a bajar de peso. En realidad el que está diciendo voy a hacer una dieta libre de gluten está diciendo voy a comer menos harinas, y ahí inevitablemente bajás de peso despacito, vas bajando de peso. Mira. Es la dieta clásica de limitar el pan, la galletita, las pastas y todo eso, y hay una baja de peso por el hecho de hacer una dieta libre de gluten que en realidad está más bien asociado a comer menos o nada de harina. Si vos reemplazás esas harinas por las harinas de arroz, de maíz, todo, digamos, si comes polenta, comes la cantidad de harinas que puede comer el celíaco, estás con el mismo valor calórico, no. Tal cual, por eso, ¿no? Sí, Bien. Sí.
Doc, Exacto. te hago la última, te planteo esta situación Sí, y te vas a sí, dar cuenta a lo que quiero llegar. Estoy en un sí, asado, estoy con una sí, persona celíaca, agarro un sí, cuchillo, corto una rodaja sí, de pan y me quedó una harina microscópica que se le metió en el sí. plato de esa persona celíaca. ¿Qué pasa? Y es una macana, se llama contaminación cruzada, lo Bien, que vos decís ya lo conocías como término. O sea, a ver, hay un ideal, no siempre cumplible, pero el ideal debe ser que el celíaco en su casa o cuando sale o ajá, cuando va a un restaurante no tenga contacto ni con una miga de pan, ¿sí? claro. O sea, la contaminación cruzada básicamente es en concreto que un poquitito de harina que puede tener que ver con alguna vajilla utilizada con aquellas harinas que el celíaco no puede consumir, o cuchillos como vos decís, Ujú, o simplemente un poquito de gluten que hay en una pasta dental, lo que sea. Es, eh, digamos que, para tratar de explicar, no es que el daño que el gluten le hace al celíaco tiene que ver con que coma 100 gramos de gluten. ujú, El daño tiene que ver con una reacción inmunológica, quiere decir, una reacción en que hay un cuerpo extraño, un claro. antígeno, que es el gluten, y hay una respuesta. Entonces, cuando esas miguitas llegan al intestino, desencadenan una reacción inflamatoria que debe ser evitada. No siempre es posible, no es fácil, porque exige una alerta de los celíacos permanente, que la verdad que muchos celíacos lo cumplen, y bueno, son pobres, acusados de obsesivos, pero está bueno que así sea, y Claro. está bueno que cuando van a un asado ya la gente lo considera, y yo creo que hoy por hoy, como esto ya está todo tan difundido, especialmente porque por esta misma charla que estamos teniendo nosotros Sí. ahora, hace 10, 20 años era impensado, la gente en general le decía, bueno, comete una galletita, no te va a pasar nada. Ahora todo el mundo sabe, conoce hasta la contaminación cruzada. Claro, Así claro. que, y hay mucho, en líneas generales hay mucho respeto por eso. El celíaco mismo se lleva su vianda, o si no va a una casa, o sea familia o amigos, o cuando va a un restaurante, ya los restaurantes por suerte cada vez están más advertidos de este Ujú. fenómeno, y hay mucho más cuidado que previamente, ¿sí? Bien. Doc, ahora sí te hago la última. Esto Mm, no respeta edades, ¿no? O es de nacimiento, te agarra de mm, grande, a mediana mm, edad. ¿Qué se sabe mm. de ahora? ¿Cuáles son los últimos avances? ¿O no se sabe de dónde viene? ¿Cómo es? No, sí, a ver, se sabe cada día más, pero que tiene al tener una base genética, quiere decir que uno nace celíaco, ¿sí? Eh, Inicialmente la enfermedad, hace 40, 50 años, se reconocía casi exclusivamente, era una enfermedad de los pediatras. La veían los pediatras que tenían chicos que no crecían bien en estatura, que eran flacos pero panzones, distendidos Sí. y con diarrea. Ese era el extremo de lo que es la enfermedad celíaca. Pero lo que pasa es que se soslayaba una cantidad de pacientes adultos que o tenían sí síntomas o por ahí tenían pocos síntomas. Lo que sí sucede es que muchos pacientes en verdad permanecen o asintomáticos, son pocos síntomas o no son detectados, y es usual encontrar pacientes de 40 años que han atravesado toda su vida y no sabían que eran celíacos. Ah, qué Y dato. Toda la vida, o sea, los enteró a los 40 y al ser sí, asintomático, bueno, tenemos en el hospital, tenemos pacientes que tremendo. hemos diagnosticado a los 70, 80 años, ¿sí? Ah, o sea que Eh, comió todo lo que quiso durante su vida. Comió, sí, bueno, a ver, comió todo lo que quiso y le fue bien. Lo que pasa es que algunos pacientes celíacos que comen todo lo que quiso, todo lo que quieren, desarrollan complicaciones Claro, ulcerosas a los 40, 50, 60 claro. años, o desarrollan por ahí algunos problemas no deseados como linfomas o algunas patologías. O sea, porque la idea de cuidarse tiene que ver con dos cosas: con sentirse bien,
con no bajar de peso, no tener diarrea, crecer bien para los chicos, pero también lo que se sabe es que el intestino inflamado de manera permanente predispone a que con el tiempo tengas mayores posibilidades de tener algunos tumores o algunas enfermedades complicadas, ¿sí? Por eso hacemos tanto hincapié que la gente se diagnostique y una vez que se diagnostica que se trate, que se cuide porque prevenís a futuro. Entonces, volviendo a ese paciente de 40 años, a ver, puede ser que ese paciente de 40 años nunca haya tenido nada, le molesta un poquitito, tiene un poco de acidez, y uno hace la endoscopía y lo encuentra celíaco, ¿sí? Y eso es perfectamente usual encontrarlo. Ese paciente es celíaco desde siempre, pero nunca se lo diagnosticó, tampoco le dio mucha expresión, ¿sí? Pero en ocasiones tenemos, también seguramente lo hemos comentado en alguna oportunidad, única expresión es abortos a repetición o infertilidad, mujeres que no pueden quedar embarazadas y que bueno, ya hoy forma parte del estudio de la paciente infértil, forma parte enfermedad celíaca, son celíacos, empiezan a hacer la dieta y quedan embarazadas, eso existe, eso es algo moneda corriente. ¿Sí? Impecable. Doctor Edgardo Smecol, ha sido un placer, clarísimo como siempre, y en cualquier momento vamos a estar hablando nuevamente. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias Leo a ustedes por la oportunidad de dar estas noticias de salud. Un saludo y buen año. Igualmente.